Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Hola, bienvenido o bienvenida a una nueva cita con la reinvención personal y profesional, tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Esto es Disrupt Everything Podcast Series y yo soy Isra García y mi trabajo es proporcionarte técnicas, estrategias, trucos, ideas, habilidades, superhábitos, métodos que puedan ayudarte a ti en tu vida o a ti en tu profesión a reinventar las cosas, cambiar lo que importa y redefinir el significado de aquello que tú decidas. En este episodio empiezo pidiéndote disculpas por los sonidos de fondo, los pajarillos, los coches pasar, el viento, todo ese ruido de fondo que quizá haga un poco menos llevadero o un poco más molesto o no haga esta experiencia tan placentera debido al sonido de ambiente. Y es porque he decidido grabar este episodio en medio de la ciudad, bueno, de la calle o del pueblecito en el que me encuentro, básicamente por los medios de los que dispongo, y la oportunidad y la posibilidad de hacer algo diferente. Entonces estoy aquí con el Mac, con el micrófono, con todo el set de podcast preparado en medio de un parque que da a una carretera, sentado grabando este episodio en Maclean, un pueblecito de Queensland, en Australia, después de haber llegado a Gold Coast, haber bajado, después de llevar 11 días, llevar ya casi un mes desde que llegué a Australia, dentro de mi desafío, aventura, experimento, el sueño de mi vida llamado el viaje, es decir, el viaje alrededor del mundo, algo que empecé, un proyecto vital que empecé, una experiencia vital que empecé el día 10 de enero
y que consiste en viajar y vivir por el mundo durante, no sé, 1 año, 2, y ver qué es lo que soy capaz de crear, sentir, vivir, disfrutar con mis propias manos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y aquí estoy, grabando este episodio. Entonces espero que el valor y utilidad que voy a tratar de ofrecerte a continuación compense este sonido de ambiente, llamémoslo así. Podría haber grabado este podcast en un restaurante, en un bar, en un local, incluso en la mini furgoneta en la que paso estos días, desde la cual he viajado desde Sydney a Gold Coast y ahora estoy volviendo, en la cual duermo en el maletero, pero el calor no lo hubiera hecho muy operativo y llevadero, y en los restaurantes no hubiera estado a solas y no hubiera podido mantener esa conversación entre tú y yo que ahora mismo estamos manteniendo, y no hubiera podido tener ese nivel de concentración, de disfrute, de intimidad, de poder sacar todo lo mejor que tengo, como en cada episodio. Pues en este episodio, el episodio número 23, tengo algo que creo que podría ser de utilidad, podría ser de valor. Mi idea es hablarte o compartir contigo 15 de las ideas que han impactado en mi vida, en mi profesión y en la de otros, a nivel personal, en familia y amigos, y a nivel profesional, en equipos, en clientes, en mis negocios. Son 15 ideas en las cuales necesitaremos 5 minutos, bueno, quizá el podcast dure más, pero 5 minutos para entender. Son 5 minutos para 15 ideas que impactan en tu vida. Sin duda alguna soy la última persona que puede decir que la vida es simple o que es fácil. No, mi creencia es que es fácil. No, que es simple. Pero simple no es fácil. Pero hay una cosa que he aprendido en los últimos años que ha cambiado todo para mí. Y es que la forma en la que nosotros pensamos determina el resultado de tu vida. Eso es por lo cual no lo hacía tanto como lo hago ahora. Porque no nos gusta pensar. Si alguien piensa, debe alcanzar conclusiones. Y las conclusiones no siempre son placenteras. Voy a compartir contigo estas 15 ideas, estas 15 reflexiones, conclusiones y pensamientos que han transformado la forma en la que yo he vivido, y espero que transformen la forma en la que tú vives y actúas y trabajas. Creo que siempre hay que actuar. Hay que pensar en pequeño, pero actuar en grande. Siempre actuar. ¿Quieres construir una gran empresa? ¿Quieres cambiar la vida de otras personas? ¿Quieres mostrar tu contribución al mundo? ¿Ganar $1 millón de dólares? Nunca permitas que nada te retenga cuando piensas en alguna idea. Pero cuando piensas en esa idea, mantente y proponte empezar a accionarla en menos de 24 horas. Podrías decir, es demasiado difícil, otras personas están haciéndolo. ¿Y qué? Si tú apuntas alto, llegarás alto. No tienes nada que perder. Solo que asegúrate de que actúas de forma micro, generando un pequeño movimiento cada día. Coloca el trabajo donde tiene que estar a diario y permanece práctico y accionable cada día. Todo lo que necesitas
es una pequeña victoria cada día. Entonces, si piensas en grande, si disparas a lo alto, pero lo haces a través de pasos micro, llegarás. Pero si tú aspiras a poco, el resultado siempre será poco. La segunda reflexión, la segunda idea, es que no hay problemas, no hay imposibles, no hay obstáculos, no hay adversidades en sí, en esencia. Solo son preguntas realmente interesantes que todavía no hemos averiguado cómo responder. No entiendo por qué las personas nos desbordamos cuando encontramos un problema. Es lo peor que ha pasado. No voy a poder. Nunca me ha pasado nada tan malo. Esto es lo peor que me podía haber pasado. Cada vez que experimentamos ese estrés que deriva de un problema, cada vez que dejamos que eso suceda, básicamente te estás saboteando. Estás saboteando tu vida. Es completamente innecesario desbordarnos, frustrarnos, estresarnos, angustiarnos o crisparnos cuando encontramos un problema. Porque ese problema siempre tiene que ver con nosotros mismos. Ese problema es algo que todavía no hemos resuelto dentro de nosotros. Recuerda esto, un problema no es nada más que algo interno que todavía no hemos resuelto. Así que, si permaneces calmado o calmada y buscas, encontrarás la pregunta. A veces tendrás que buscar más y a veces tendrás que buscar menos. Pero tendrás que buscar y tendrás que hacerlo en calma. La tercera idea, el tercer pensamiento que impacta es que construyas relaciones basadas en principios y en valores. Aquí hay una razón errónea y tremendamente equivocada para mantener una relación. Ya sea de amigos, pareja o con familiares. Primero, dinero, miedo de estar solos, abuso o necesidad de atención. Si la relación que mantenemos no nos aporta y tú has intentado mejorarla de maneras múltiples, muchas veces, es el momento de apartarlo a un lado y mover hacia adelante. En el caso de las relaciones amorosas, el amor no tiene obstáculos. Cuando amas a alguien, no puedes odiarle al mismo tiempo. Los principios o los fundamentos de todas las relaciones, y aquí incluyo todas las relaciones, el amplio espectro, deberían estar basados en amor, respeto, apoyo, confianza, paciencia, buena compañía, diversión, tristeza y más y más y más apoyo. Cumplir los sueños de la otra persona es tu misión. Cuarta idea que ha impactado en mi vida y que deseo que impacte en la tuya. Nada en la vida es gratis. Todo tiene un precio. No importa cómo le trates de dar la vuelta. Siempre pagarás por algo, con dinero, con tiempo, que es la cosa más importante que tenemos, o cualquier otro recurso. La vida es un negocio y un
negocio inteligente siempre administra sus recursos de forma sabia. ¿Cómo? Calculando. Nunca desperdicies recursos, especialmente el tiempo. Quinta idea. Nunca temas tomar una decisión. Hazlo rápido, hazlo contundente y hazlo seguro, incluso que, aunque te equivoques. Podrías pensar que tomar esa decisión, que no tomarla, no te puede hacer mucho daño. O que tomarla dentro de un mes o 3 meses no importa. Estás equivocado o equivocada. La peor cosa de tomar una decisión o no tomarla es cuando tú no aprietas el gatillo. Esperar, posponer, dudar, investigar demasiado, analizar demasiado. Todo eso es inútil. Actúa. Reúne datos, hechos, pros y cons y decide firmemente cuándo vas a tomar esa decisión. Y cuando llegue, tómala. Y cuando tomes una decisión equivocada, pide disculpas si es necesario y toma otra decisión. Sexta idea. Decide ser un o una mejor líder hoy, porque todos somos líderes. En ocasiones somos líderes, en ocasiones somos seguidores, pero siempre podemos ser líderes. Siempre podemos ser líderes en el trabajo, por ejemplo, y ser líderes en casa, o ser líderes en el trabajo y ser seguidores en casa, o viceversa. No hay nada malo con eso. Y ser un líder no tiene nada que ver con el título. ¿Sabes lo que realmente hemos entendido mal? Cuando todos nos miramos a todos porque nadie quiere tomar responsabilidad y nos preguntamos, ¿quién dará el próximo paso? Decide y establece que tú vas a ser esa persona que tome responsabilidad. Entonces, ve a por ello. Ahora eres un líder. Séptima idea. La productividad suplica por resultados. Hay una cosa que te va a ayudar a ir desde nada hasta algo. Trabajo implacable y sobrecogedor. No me importa cómo de inteligentemente trabajes. Igualmente vas a tener que hacer el trabajo. Y el trabajo importante. La clave es asegurarte de que valoras la efectividad sobre cualquier otra cosa. Y a eso añádele eficiencia. Los resultados es lo único que importa. Hacer las cosas está bien, pero hacer las cosas que necesitas hacer es lo adecuado. Hazlo y entonces mueve a la siguiente cosa. Y así, de una a otra, salta y salta y salta y salta y no pares de hacer el trabajo que necesitas hacer. Octava idea. Eres un vendedor o vendedora. Todo el mundo somos vendedores o vendedoras. Cuando conoces a alguien por primera vez, cuando llegas a una cita, en todas esas ocasiones estás vendiéndote a ti mismo. Obviamente lo mismo sucede cuando aplicas o solicitas un trabajo, o solicitas un ascenso, o estás en una reunión. Cuando vendas, sé transparente, honesto y ve directamente al grano. No malgastes el tiempo de las personas a las que no les gustas. Las ventas no van sobre cuántas personas no te quieren a ti ni a tu producto. Van sobre encontrar las personas a las que les gustan
tu producto o a las que les gustas tú. Es aprovechar el tiempo de las personas a las que les gustas. Novena idea. Si quieres mejorar tu confianza en ti mismo, si quieres mejorar tu autoestima, si quieres mejorar tu capacidad de mejora tus habilidades. Si no crees en ti mismo, si no crees en ti misma, no intentes buscar eso en conferencias de motivación, posts de inspiración, charlas, libros. No. La única forma de mejorar tu autoconfianza, tu seguridad en ti mismo, tu autoestima, tu fuerza, es siendo bueno en algo, siendo buena en algo. ¿Cómo te conviertes bueno en algo? Aprendiendo, haciendo, mirando, produciendo resultados y repitiendo ese proceso durante años, intentando diferente. Porque tu confianza crecerá cada día, cada día. 10ª idea. Valora a tus amigos. Somos animales sociales. Cuando estamos solos, morimos más pronto. Al menos eso dicen. Podrías pensar que no necesitas amigos. Yo lo pensaba. No necesito tanta gente, pero lo necesitamos. Así que es bueno ser amable, humano y digno con otros. Y respetar que otras personas tengan también sus propias vidas. Especialmente cuando nos hacemos mayores, cuando te haces mayores y tienes más responsabilidades y menos tiempo, las cosas cambian. Las personas también cambiamos, pero las conexiones de verdad permanecen. Búscalas, foméntalas o genéralas. Idea número 11. No creas en todo lo que ves. Vivimos en un mundo que es: mírame, mira lo que he hecho. Vivimos en un mundo de: mira mi marca personal, es todo lo que digo. Todo el mundo quiere ser famoso y todo el mundo quiere mantener sus apariencias. No creas todas las ideas de éxito que ves o escuchas. Youtubers, Instagram, modelos, emprendedores millonarios, emprendedores con un lifestyle increíble, gran éxito, miles de personas en las conferencias, miles de libros vendidos. Todo el mundo parece perfecto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que solo ves y solo vemos lo de fuera. No tienes que ser un cínico o una cínica, solo que no tomes las apariencias como hechos. Idea número 12. Aprende a amar las críticas positivas. Cuando alguien toma el tiempo para darte una crítica, deberías agradecerlo, de verdad, y hacer algo. ¿Por qué? Porque es gasolina para ti, para tus sueños, para tu trabajo, para tu ser. Puedes usar esa crítica para mejorarte a ti mismo, tu producto o tu servicio. O si la crítica no tiene ningún sentido, puede molestarte, lo cual también es algo bueno, porque ese tipo de molestia o de rabia o de ira es útil para: voy a demostrar que están equivocados. Nunca seas alguien que se queja. No seas un quejica o una quejica. Toma la crítica como un campeón o una campeona. Es decir, toda crítica es una oportunidad de mejora sustancial. Idea 13. Si no puedes cuidar tu cuerpo, no podrás tomar cuidado o cuidar. Ya te guste o no, si no controlas tu salud, es el turbo máximo para la ultraproductividad y para el alto rendimiento que yo conozca. Solo vas a poder influenciar una pequeña parte de ti. Sí podrías hacerlo si tú te influencias comiendo saludablemente, practicando ejercicio y no usando como un vertedero. Solo que muévete y no seas perezoso o perezosa. Y no estoy hablando de moverte sobre unos días, sino cada día.
Cada día la inversión más importante que tienes que hacer es en ti, en tu cuerpo, en tu salud, en tu bienestar. Porque si no puedes hacer eso, ¿qué puedes hacer entonces? Los peores momentos se solucionan cuando tú realmente estás conectado con el físico. No hablo de apariencia, sino hablo de interno y externo. Porque cuanto más fuerte seas, mejor preparado estarás. Idea número 14. La felicidad es una elección. Tú controlas tus pensamientos. Eso significa que decidirás qué hacer con tu vida. Si estás insatisfecho o insatisfecha, triste, con ira, frustrado, ansioso, eso todo depende de ti. Yo siempre puedo pensar. O tú siempre puedes pensar. Vas a tener un gran coche o me compraré una gran casa. Pero todo ese pensamiento es erróneo. Todavía no solo ser happy, sino ser feliz. No ser feliz. Mi mantra es: no quiero nada, no tengo todo. Mi última idea: crea algo. Cuando creas algo, no importa nada lo que sea, sino cuando creas, estás haciendo algo de forma activa. Ya sea solucionar un problema, entretener a las personas, algo. Así que en lugar de consumir tanta información, productos, entretenimiento para otros, invierte una fracción de ese tiempo en crear algo para ti mismo. No tienes que crear algo para ti mismo solo, sino puedes hacerlo para otros también. No importa lo que hagas, sé útil para ti mismo y para otros después. No te sientes en el sofá y empieces a leer otro artículo o otro libro pensando que vas a ser mejor o va a hacerse. Ve ahí fuera y haz algo. Ve ahí fuera y haz algo. Eso es el epicentro de estas 15 ideas que más me han impactado, que más me han cambiado, que más me han ayudado. Espero que a ti te ayuden o te aporten algo como a mí me han aportado y todo lo que han aportado a la gente que ha venido detrás de mí o incluso delante. Así que ve y haz algo, utilízalo. Y si esto te ha causado valor, compártelo con una sola persona. Yo soy Isra García y esto es Reinvención. Cada día, la mejor versión de nosotros mismos y de nuestros propios negocios. Vamos a ello. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%. Esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online. Tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast,
y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.